ahora, mas lo entenderás después. Pedro dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavarlos los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviaré, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Bueno, hermanos, vamos a orar que el Señor sea en esta noche hablándonos, y que alguna palabra que nosotros necesitemos que Dios dé a nuestras vidas, Él nos la pueda dar en esta hora. Señor Jesús, Dios poderoso, te pedimos, Señor, que nos hables, Señor, conforme a nuestra necesidad en esta hora. Señor, que toque nuestro corazón, que abra nuestro entendimiento, Señor, para poder comprender qué es lo que tú quieres para nosotros. Oh Padre, Señor, usa nuestras vidas, usa mi vida, Señor, para que todo lo que hagamos sea para tu voluntad y para tu gloria. En tu nombre santo, Jesús. Amén. Hermanos, ¿se pueden poner cómodos? Me llama mucho la atención este capítulo completo, porque vemos que los discípulos, en cierta manera, cuando el Señor los llamó, ellos quizás apenas están en un proceso que, como toda persona natural, pues tiene aferrado mucho a las cosas de este mundo. Y me llama la atención porque cuando Dios los llamó, Él no llamó de una vez a personas que estuvieran capacitadas para algo, ni personas que tenían muchos dones, sino que les escogió la gente más humilde, la gente que quizás para muchos no valía nada, y a estos fue el que el Señor escogió. El carácter del hombre natural podemos mirar a través de la Escritura, que el hombre siempre ha querido ir en la dirección errada en su camino, y que vemos las cosas desde la lógica humana. El ejemplo vivo del carácter del hombre natural está en San Juan, acá en el capítulo que leímos, el versículo 6 al 9. Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Podemos ver que el interés de Dios siempre ha sido corregir al ser humano, porque nosotros siempre como humanos queremos llevarle la contraria a Dios. Y si el Señor siempre nos dice: por aquí es el camino, nosotros decimos: no, nosotros queremos ir por aquí. Y Dios siempre ha querido guiar nuestro camino, porque Él sabe lo que quiere para nosotros. Cuando Pedro le dijo al Señor que Él no se iba a dejar lavar los pies, quizás Pedro pensó que él no era digno de que Jesús le lavara los pies. Y vemos que el Señor Jesús le dijo: si tú no te dejas lavar los pies, no tendrás parte conmigo. Porque el Señor no quiere que nosotros simplemente seamos unos seguidores de hablar, de decir: sí, yo soy seguidor de Jesús, sí, yo sirvo a Jesús, sino que Él quiere hacernos parte de Él, Él quiere hacernos parte de su plan, Él quiere hacernos parte de lo que Él quiere hacer con nosotros. También vemos que nosotros estábamos cegados por la dureza de nuestro corazón,
y no lo aceptábamos, pero Él por su misericordia tuvo compasión de nosotros y nos trajo hasta este lugar para las grandes maravillas que Él quiere hacer. Vemos algunos privilegios de seguir a Jesús, y estos privilegios de seguir los pasos de Jesús lo vemos también reflejado en los mismos discípulos. Quizás muchos de ellos, como dije anteriormente, la gente decía que era la gente del vulgo, que quizás estos hombres eran quizás de lo peor que había en ese tiempo, incluso los criticaban los grandes sabios de la ley y la gente que tenía pues como un alto conocimiento de las escrituras, porque quizás era la gente menos indicada para andar con Jesús. Pero vemos que los privilegios de seguir a Jesús cuando Él nos llama, es que el Señor nos está ofreciendo unas garantías y Él nos está diciendo: a mí no me importa que usted no sepa nada, a mí no me interesa que ustedes sean los más menospreciados, porque si yo los llamé, yo tengo un propósito para con ustedes, y por eso Él nos llamó a que le siguiéramos. Vemos que el Señor Jesús, como inicialmente, Él llamó a 500 personas para que siguieran con Él. Pero vemos que de esas 500 el Señor después escogió a 70, y esos 70 escogió a los 12 discípulos que fueron los que le siguieron a Él. Pero también vemos que entre los 12 discípulos habían siempre 3 discípulos que eran siempre los que estaban con Jesús. Aquellos que siempre querían ver algo más allá de lo que todos veían. Aquellas personas que a ellos no les bastaba con ver los milagros de Jesús y con decir: sí, el Señor hace milagros, el Señor sana, el Señor salva, el Señor resucita a muertos, sino que ellos decían: no es por lo que el Señor haga en ellos afuera, sino lo que el Señor haga con nosotros. Y ellos iban tras una experiencia personal. Y vemos que los privilegios de estos hombres que siguieron la huella de Jesús, estamos hablando de Pedro, Juan y Jacobo, fue que el Señor a todos ellos en varias oportunidades les mostró su gloria muy claramente, a comparación de los otros discípulos que también le seguían, pero el Señor solo a ellos 3 les mostró su gloria. Vemos que cuando el Señor Jesús fue transfigurado, ellos subieron con el Señor Jesús hasta el monte. Dice que el Señor Jesús estaba orando y ellos se quedaron dormidos. Me imagino que a ellos no les importó en ese momento el cansancio, porque todos los discípulos se quedaron, pero ellos subieron con el Señor Jesús al monte. Me imagino que ellos estaban cansados, me imagino que tenían hambre, pero ellos 3 siempre eran los que estaban con Jesús. Y cuando dice la Biblia que Jesús estaba orando, cuando el Señor se iba a transfigurar, ellos estaban durmiendo. Y cuando ellos abrieron los ojos, pudieron ver la gloria de Dios y pudieron ver al Señor Jesús en toda su majestad. También vemos que estos mismos hombres que andaban siempre con Jesús, en una ocasión que el Señor Jesús, cuando habla la historia de que el Señor sanó a la mujer del flujo de sangre, dice que vinieron a Jesús a decirle que orara por una niña que había muerto. El Señor fue con sus discípulos y dice que estaban en fiesta y todo eso. El Señor les dijo: no hagan bulla, que ella no está muerta, ella está durmiendo. Y el Señor mandó a sacar a todo el mundo, incluso a sus otros discípulos, y le dijo: salgan todos. Y solo quedó Juan, Pedro y Jacobo, los que siempre andaban con Jesús. Y ellos fueron los que pudieron presenciar cuando el Señor levantó a esa niña estando muerta, y cuando ellos la vieron resucitar, y cuando vieron su poder en ese momento. Es muy grandioso esa parte. A mí me llama mucho la atención la actitud de estos 3 hombres, porque quizás muchas veces nosotros en nuestra vida espiritual, nosotros pensamos que seguir a Jesús es simplemente verlo de lejos, de verlo como un Dios que al mismo tiempo que es grande, lo vemos humanamente grande, como si estuviera demasiado lejos de nosotros. Pero estos hombres nos dan un claro ejemplo, que entre nosotros más cerca estemos de Dios, más gloria de Dios vamos a ver, y Él más nos va a mostrar de su gloria. Jesús nos dio muchos ejemplos. Jesús nos dio ejemplo de su obediencia, cuando Él mismo se humilló y soportó los desprecios más grandes. También cuando nos dijo: si alguno te diera en la mejilla, voltéale la otra. Nos dio ejemplo también Jesús de la humildad, cuando se mantenía entre la gente más necesitada y menos valorada por los demás. Jesús también nos dio ejemplo de dominio propio. Cuando fue tentado, también nos dio ejemplo de oración
y vemos que en todas las cosas que Jesús hizo no hubo pecado, siempre fue fiel en todo y Él es el Todopoderoso. El Señor Jesús esta noche nos llama a todos nosotros para que sigamos sus pasos. Quizás estamos en un mundo donde se dificulta mucho y muchas veces nosotros como jóvenes decimos, pero es que el mundo nos ofrece esto, el mundo nos ofrece lo otro, y parece que este mundo nos llevará aplastados por esta rutina tan impresionante que hay ahora, las redes sociales, la cantidad de cosas que hay. Parece que nosotros estuviéramos como ahogados, como en un sin salida, como diciendo, no, esto es muy difícil. Y quizás la juventud de hoy en día podría decir que ese es el tiempo más difícil de vivir el Evangelio. Pero el Señor nos está diciendo, yo los voy a guiar en todo, sigan mis pasos, que yo sé por dónde los llevo y yo les quiero mostrar mi gloria. Aleluya. Una juventud que sigue los pasos de Jesús es una juventud de poder, una juventud que trasciende, victoriosa, y es la que quiere el Señor, que nosotros sigamos su gloria, sus pisadas. Las dificultades en nuestras vidas están confiadas en Él. Cuando vengan las tentaciones, las pasaremos y en su nombre podemos transformar y ganar vidas para su gloria. El Señor Jesús nos llama a nosotros los jóvenes porque quizás muchas veces los hermanos de la iglesia, los más ancianos, son los que más evangelizan, los que más están allí en una cosa y la otra. Pero el Señor, ¿por qué quiso escogernos a nosotros los jóvenes? Porque nosotros tenemos la fuerza, nosotros tenemos esa chispa, nosotros estamos enteros, y lo que el Señor quiere es que nosotros nos desgastemos para Él, para su gloria. El Señor quiere jóvenes que dejen huella. ¿Y qué es jóvenes que dejen huella? Jóvenes que puedan decir de alguien, muy bonito cuando dice el de alguien, ve, este hermano en un momento de dificultad, en un momento de necesidad, me extendió la mano y el Señor por medio de él me tocó por su gloria. Jóvenes que quizás en el mundo nos vean como un ejemplo, que en nuestros estudios, en nuestros trabajos, particularmente en mi trabajo, al principio los compañeros de trabajo siempre se burlaban de mí. Decían, no, usted tan joven, usted es un amargado, usted no nos acompaña a las fiestas ni a nada. Yo simplemente le decía, muchachos, lo que pasa es que ustedes no pueden entender, porque cuando uno está fuera de las cosas, uno no entiende. Cuando yo no sé lo que está sintiendo la otra persona, uno no sabe la persona por qué lo hace. Pero cuando el Señor tocó nuestras vidas, y cuando el Señor entró a nuestras vidas de una manera poderosa, que transformó nuestras vidas, que cambió una cantidad de costumbres que nosotros nunca pensamos dejar, y cuando tuvimos una experiencia personal con Dios, nosotros simplemente soltamos todo lo que nos ataba y le dijimos, Señor, aquí estamos para servirte y para proclamar tu gloria. Yo le decía, muchachos, los animo para que busquen una experiencia personal con Dios. Ellos me decían, no, pero es que eso es muy maluco. Incluso se me rehusaron varias veces ir a los cultos. Y en estos días un compañero pues tuvo un problema muy difícil en su vida. Y en medio de las cosas, pues igual ya ellos me respetan y pues ya ellos saben que yo soy cristiano. Y me dijo, Edwin, lo que pasa es que yo estoy pasando por una situación muy dura y me siento solo, me siento como vacío. Y me pidió que hiciera una oración por él. Yo le dije, solo crea que Dios puede solucionar su problema. Y más que solucionar su problema, que Dios tiene un plan para usted. Porque Dios cuando a uno lo llama, Él no lo llama como vamos a inventar a ver qué nos sale acá. Cuando el Señor lo llama a uno es porque Él tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y el Señor me puso el sentir de orar por este muchacho. Y él sintió el alivio y de hecho le invité a la iglesia, comenzó a ir a la iglesia allá donde él vive y ya ha ido 3 veces y la semana pasada estuvo en el culto de los jóvenes y al otro lunes en la empresa me dijo, Edwin, lo que usted me decía, buscar una experiencia personal con Dios, yo lo sentí el sábado en el culto. Él me dijo, por primera vez yo sentí en mi vida como un abrazo y una mano amiga, como alguien que me quería, como alguien a quien le importo, alguien que de verdad se preocupa por mí. Y yo le dije, es que este es el Señor que nosotros tenemos, al Señor que nosotros servimos, es el Señor
poderoso sobre todas las cosas, sobre cualquier problema, sobre cualquier dificultad. Y eso es lo que el Señor quiere con todos nosotros los jóvenes. Quizás muchos de nosotros está como en el anonimato, como que a mí no me usan, como que yo para qué sirvo. Pero el Señor nos dice esta hora, siga las huellas que yo dejé. Muchas veces sirvió para referente personal en mi vida. Cuando yo en algún momento tenía alguna indecisión de algunas cosas, yo siempre pensaba, yo siempre decía dentro de mí, ¿qué haría el Señor Jesús en este momento? ¿Qué haría el Señor Jesús en esta circunstancia? Cuando uno aprende a conocer al Señor Jesús, uno sabe el Señor qué haría en ese momento. Y cuando uno está en un momento difícil, en un momento de necesidad, en un momento de angustia, uno lo único que puede hacer es levantar las manos y decirle gracias, Señor Jesús, porque en medio de tantas pruebas, de tantas dificultades, sé que tú estás con tu mano ayudándome. Y el Señor Jesús quiere que la juventud de Belén este año, y no solo este año, sino siempre, que todos los jóvenes que hayamos acá le entreguemos a Él todo nuestro talento, le entreguemos nuestros dones, que hagamos las cosas para su gloria. Él quiere que nosotros dejemos huella en este mundo, un mundo que está tan podrido, porque este mundo está podrido, porque esa es la triste realidad. Incluso yo viendo amigos míos de la infancia, pues ahí en las redes sociales, me coloqué a ver las fotos de ellos y a mí me daban ganas de llorar. Muchachos que crecieron conmigo en la iglesia, muchachos que siempre estuvieron con nosotros siempre, y uno verlos en unas situaciones, hay unos que incluso han estado hasta el borde de quitarse la vida, y eso uno lo llena de tristeza. Y muchas veces nosotros vemos la necesidad tan palpable, vemos la necesidad afuera tan palpable, pero muchas veces nos hacemos ajenos con nuestra actitud. La actitud de nosotros ajenos totalmente, y somos muy buenos para decir, sí, mira, aquel está mal, mira cómo está aquel. Pero Dios quiere de nosotros que no solamente miremos la necesidad, sino que nosotros hagamos parte del plan de Dios para cubrir esa necesidad. Que Dios pueda contarnos con nosotros y que nosotros podamos ir a decir a esa persona, hay esperanza en el Señor Jesús, porque el Señor Jesús está aún dispuesto para ayudarnos. El Señor Jesús no se le ha cortado la mano, y nosotros los jóvenes somos los que tenemos que hacer ese trabajo. Nosotros los jóvenes somos los que tenemos que presidir las grandes cosas que Dios quiere hacer con nosotros. Este domingo pasado estábamos en la reunión de jóvenes distrital, y el equipo de trabajo tiene unos proyectos muy grandes, y estábamos en la presencia del Señor y hablando de las cosas que se tienen planeadas. Y declaramos que este año es un año de victoria para la juventud, que este año es un año donde nosotros vamos a cambiar muchas cosas, vamos a cambiar muchas rutinas, vamos a dejar muchas cosas atrás, porque el Señor quiere usarnos grandemente este año. Y yo sé que nosotros, los jóvenes de Belén, podemos hacer grandes cosas para el Señor este año. Yo sé que si todos trabajamos juntos y nos unimos en la unidad del Espíritu, si buscamos de Dios, y si nosotros aprendemos a conocer a este Dios maravilloso, yo sé que nosotros vamos a hacer grandes cosas para Él. Yo quiero terminar ya dejándoles un mensaje a todos, a toda la juventud que sigue a Jesús, una juventud que sigue los pasos de Jesús, es una juventud de poder. Una juventud que sigue los pasos de Jesús es una juventud que está dispuesta a ver la gloria de Dios todos los días en su vida. Que a pesar de las dificultades confiamos en Dios, que vencemos las tentaciones, que en su nombre podemos transformar y ganar vidas, que no transmitimos inseguridad, sino que somos fuertes en su presencia y que somos seguidores fieles del Señor Jesús. Yo creo que muchas enseñanzas hemos escuchado y hemos oído de lo que el Señor está haciendo con la iglesia. No solo acá en Belén, yo he podido hablar con varios compañeros y me han contado que en los templos se están llenando los templos con la gloria de Dios. A mí me parece muy bonito cuando yo veo jóvenes que llegan a la iglesia y uno les pregunta, ¿quién lo trajo a usted? Y varios muchachos me han dicho por ahí, no, a mí no me trajo nadie, yo pasé y yo escuché lo que estaban cantando allá y yo entré y me gustó y el Señor me tocó. Porque es que ese evangelio que nosotros seguimos
Y este Dios a quien nosotros predicamos, Él no es un Dios que está limitado a nosotros, no es un Dios que está limitado a rogarnos si queremos hacer las cosas. Él es un Dios que Él tiene todo el poder y la autoridad para hacer las cosas. Y es grandioso que el Señor nos diga: en medio de mi poder y en medio de lo que yo puedo hacer solo, yo lo necesito a ustedes. Y lo estoy llamando a usted, lo estoy llamando a usted y lo estoy llamando a usted, porque ustedes me van a servir y me van a seguir mis pasos. Yo los invito a que estemos en pie en esta hora. Yo quiero que le pidamos al Señor, que nos deje sentir una experiencia personal, que lo podamos conocer más de lo que nos lo explican acá en la Biblia, sino que cada uno tengamos una experiencia por parte de Él en el corazón. Yo sé que si nosotros nos disponemos a conocer más de Dios, eso nos bastará para seguirlo a Él. Yo quiero que en esta noche oremos y que oremos por todos los jóvenes, para que el Señor nos ayude y podamos seguir sus pasos con firmeza y podamos hacer grandes cosas para Él. Señor Jesús, Dios soberano, en tu presencia estamos en esta hora. Oh Señor, ayúdanos a dirigir nuestros pasos hacia los pasos que tú dejaste. Oh Señor, a hacer una